Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a terminar de ver lo que nos había quedado pendiente la clase pasada, que en términos resumidos son políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos. Son intervenciones gubernamentales, que vamos a ver algunas de ellas, que son las que están expuestas acá en esta presentación, que no son otra cosa que controles de precios, o también llamados precios máximos y mínimos, impuestos y subsidios. Y vamos a ver cuáles son los efectos de todas estas medidas o intervenciones en los mercados. Dos aclaraciones importantes. Todas estas políticas económicas las vamos a ver utilizando las herramientas de la oferta y la demanda que estuvimos viendo hasta el momento. Y lo vamos a hacer, obviamente, en el marco de la competencia perfecta. Es decir, vamos a considerar que los mercados son competitivos cuando estemos analizando todas estas medidas. Que los mercados sean competitivos, recuerden, implicaban ciertas condiciones o características que vamos a estar suponiendo para hacer todos estos análisis. Entonces, bueno, veíamos que vamos a analizar 4 tipos de intervenciones centrales, y vamos a comenzar por los precios máximos y los precios mínimos. Que acá lo que dice es que tanto consumidores como vendedores tienen incentivos para pedirlos. Y ahora vamos a ver por qué. Pero una conclusión anticipada a la que vamos a llegar a medida que avancemos con estos temas es que motivaciones bien intencionadas pueden llevar a medidas con resultados contrarios a los esperados. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que está bastante claro, y lo habíamos visto allá por la primera clase, cuando veíamos los 10 principios de Mankiw. No sé si recuerdan que las personas responden a los incentivos, y los incentivos son aquellos que inducen a las personas a actuar. Muchas veces los gobiernos desean corregir determinadas situaciones que consideran que se están desarrollando de una manera desfavorable para la sociedad, y por eso aplican este tipo de políticas económicas. Pero lo que ocurre es que los resultados muchas veces generan condiciones más adversas o igual que adversas que en la situación inicial. No sé si se acuerdan el caso de los automóviles y la obligatoriedad de que se fabriquen con cinturones de seguridad. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero como les decía, vamos a ver que muchas de estas medidas o intervenciones pueden generar resultados no deseados. Entonces empecemos con los precios máximos. Los precios máximos, para definirlos breve y concretamente, es el precio más alto al que legalmente se puede vender un determinado bien y servicio. ¿Y por qué legalmente? Bueno, justamente porque la imposición de un precio máximo viene dada por una autoridad competente del gobierno, que mediante una norma, una resolución, un decreto, impone un precio tope. Y por encima de ese tope es ilegal vender ese bien y o servicio. Los consumidores tienen incentivos para impulsar o para promover que se impongan precios máximos a determinados bienes. Esto es lógico. En el ejemplo de Mankiw, del libro de Mankiw, se sigue con el caso de los helados. Entonces, para ilustrarlo de una manera más simple, lo que él dice es que hay una asociación de consumidores de helados, paréntesis, en Estados Unidos las asociaciones de consumidores tienen una fuerza muy considerable, muy notoria, están bien organizados, ejercen mucha presión, los gobiernos los escuchan. Cierro paréntesis. Entonces, lo que Mankiw dice es que esta asociación se queja porque el precio de mercado, el precio de equilibrio, les parece muy alto para el consumo que la gente quisiera tener de helado diariamente. Recuerden que el equilibrio de mercado es una situación donde a un determinado nivel de precio los vendedores venden toda la cantidad que quieren
y los compradores compran toda la cantidad que quieren. Y que, no sé si lo recuerdan, se pueden dar situaciones de exceso de demanda o exceso de oferta, pero son temporales porque el precio siempre se corrige hacia el equilibrio o se ajusta hacia el equilibrio. Pero habiendo dicho esto, los gobiernos, como les dije antes, deciden intervenir cuando consideran que el precio de un determinado bien o servicio, el precio de mercado de un bien o servicio, es injusto o no es acorde para la sociedad o está perjudicando a la sociedad. Entonces imponen este tipo de medidas, y en este caso un precio máximo. Vamos a ver los dos escenarios que pueden ocurrir cuando se impone un precio máximo. En el primero de los casos, el precio máximo está por encima del precio de equilibrio y por lo tanto se dice que no es obligatorio. ¿Por qué? Bueno, ya se habrán dado cuenta, son los consumidores, la demanda es la que promovió la imposición de un precio máximo, y la demanda obviamente va a estar peor cuando el precio es 4 que cuando es 3. No solamente porque es más caro, si lo quieren analizar desde la lógica que veníamos haciendo en las clases anteriores, al precio de 4 la cantidad demandada es, supongamos que 80, ¿no? Acá y acá baja. Y en 4, la cantidad ofrecida es 120, ¿no? Pero la demanda en 4 quiere 80, no quiere 120. Entonces, el precio se va ajustando hacia 3 porque hay un excedente de oferta, hasta llegar a este nivel donde se produce el equilibrio. A medida que los productores o vendedores van bajando el precio, la cantidad demandada aumenta y llega a este punto de equilibrio que es donde se cruzan estas ambas rectas. Por lo tanto, este precio no es obligatorio. Pero ¿qué ocurre si el precio está por debajo del precio de equilibrio? Si el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio. Bueno, en esa situación se produce esta situación de escasez. ¿Y qué significa esto? Significa que, si bien recuerdan la definición que les di hace un rato, este es el precio más alto al que legalmente se puede vender el helado. ¿Qué pasa cuando se llega a 2? Bueno, los productores ofrecen 75 vasos de helado, supongamos, pero los compradores quisieran comprar 125. O sea que hay 50 vasos de helados que la gente quisiera comprar y que no puede. Hay 50 vasos de helados más que la gente quisiera comprar. Y no puede, ¿por qué? Porque los productores no se lo van a vender. Porque ellos, los productores, se los venderían si pudieran seguir subiendo el precio hasta llegar a 3. Pero acá hay un tope, con lo cual se va a producir esta situación de racionamiento. ¿Y qué es el racionamiento? Es esto que les decía. En principio van a haber filas muy largas en las heladerías, filas larguísimas, y van a ver, y cuando se acaben estos 75 vasos de helados, supongamos que una persona puede comprar un helado, hagamos ese supuesto. Entonces, 75 vasos de helado significa que 75 personas compraron un helado. Van a haber 75 personas satisfechas y van a haber 50 personas que se quedaron sin helado. Y por ahí la heladería tiene el helado, pero decide racionalizarlo, o racionarlo, perdón. Decide hacer un racionamiento del helado porque este precio no le conviene, y después de hacer 2 horas de fila, llegás a la heladería y te dicen, no, vuelve mañana. O puede darse otras situaciones más desfavorables, como que los heladeros o las heladerías empiezan a venderle solamente a grupos de amigos, a familiares, discriminen por algún otro factor. Bueno, esta es una consecuencia adversa de la imposición de un precio máximo que está por debajo del precio del equilibrio. Les doy un ejemplo que ocurrió en la vida real, acá en Argentina. Hace unos años se impuso un precio máximo a las naftas super de YPF. ¿Qué ocurrió? Bueno, exactamente esta misma situación. Vamos a suponer que son estos los precios y las cantidades que en ese momento se demandaban de
de nafta super. Empezaron a haber filas larguísimas de autos, gente que se despertaba muy temprano para tratar de cargar el tanque, o llenar el tanque al precio máximo establecido por el gobierno, y mucha gente que después de hacer una fila muy larga llegaba a la estación de servicio, al surtidor, y el playero le decía, no, mira, no hay más nafta super, volvé mañana o cargar a premium, que en ese momento creo que era Fangio. El gobierno impuso esta medida en aquel momento porque había un alza en el precio del crudo y la nafta se disparó, entonces consideró que el precio de equilibrio era muy elevado para la gente y por eso puso este precio máximo. ¿Pero qué originó? Originó que las estaciones de servicio empezaran a racionar las cantidades de las toneladas de nafta que vendían por día, y tenían la dirección de que tuviesen más de decir, no, vendemos hasta 75 toneladas por día, que se agotaban muy rápidamente. ¿Qué hacía la gente después de esperar 2 horas en una fila para llenar el tanque o cargar nafta? Empezaba a cargar Fangio, empezaba a cargar la nafta de mayor calidad o de mayor octanaje. Esa nafta es un sustituto de la nafta super. ¿Por qué? Porque satisface la misma necesidad. Digamos, es un bien más caro, sí, pero satisface la misma necesidad y puede aplicar como sustituto. De hecho, la gente empezó a sustituir esa nafta por la super. ¿Qué pasó? Bueno, se desplaza esa curva de demanda hacia la derecha. ¿Y qué genera? Supongamos que acá puedo dibujar una curva más, que es la curva de la nafta Fangio, que se desplazó la cantidad demandada a todos los niveles de precios. Ahora la gente demanda mayor cantidad de nafta Fangio porque no puede conseguir la super, porque en la super se impuso este precio máximo y las estaciones de servicio no te venden más de 75 toneladas diarias. Bueno, básicamente lo que pasa es que se desplaza la cantidad demandada de nafta más premium y también aumenta el precio, ¿no? Tendríamos, supongamos es así, tendríamos un precio de equilibrio que aumenta y quizás aumente un poquito la cantidad demandada. O supongamos que permanece igual si quieren. No va a permanecer igual. Quizás, no, estaría por acá. Bueno, supongamos que es igual o cae un poco. El tema es que termina aumentando el precio y este precio máximo queda aún más por debajo de lo que era el precio de equilibrio original. Con lo cual, la medida era que toda la gente pudiera conseguir nafta super y termina siendo que la gente cada vez consiga menos y aumenta el precio de la nafta premium y la gente encima empieza a consumir más nafta premium. Bueno, este es un ejemplo de una consecuencia adversa que tuvo una política de precios máximos, donde el precio máximo se impuso por debajo del precio de equilibrio. Ahora les voy a dar un ejemplo que está en el libro que me pareció interesante. Un minuto. Miren este ejemplo. Manque es un análisis sobre el mercado inmobiliario de alquileres. Entonces lo que él dice es, al analizar este mercado, dice, bueno, vamos a analizar el mercado de alquileres. En un momento T sub 0 tenemos un stock fijo de personas que tienen un departamento para alquilar. No vamos a considerar los departamentos que se están a alquilar, se van a construir el día de mañana, y si una persona mañana dice, bueno, voy a alquilar mi casa, no. En un momento T sub 0 hay un stock fijo de departamentos y propiedades para alquilar, y eso hace que la oferta de este tipo de bienes sea inelástica. ¿Por qué? Porque aunque haya un cambio en el precio del alquiler, la cantidad ofrecida de departamentos o inmuebles va a ser la misma. Esto es un momento de T sub 0. Obviamente, ahora vamos a ver que en el largo plazo se empiezan a construir más, hay nuevos propietarios, cambian las condiciones del mercado. Pero en este momento inicial, que es el corto plazo, la oferta es inelástica. Y la demanda también es inelástica, según explica Mankiw. ¿Por qué? Bueno, porque aunque haya un cambio en el precio, un aumento en el precio de los alquileres,
la gente no cambia rápidamente sus condiciones de vivienda. Es decir, te aumentan el alquiler, no te vas al mes siguiente del departamento. Con lo cual, la curva de demanda también es mayormente inelástica. Por otro lado, si vos no estás alquilando y te aumentan el precio de los alquileres, tampoco dejas de buscar en el corto plazo. Con lo cual, si uno impone, vamos con la imposición del precio máximo, impone un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, se va a dar en la situación de escasez que habíamos visto hace un rato, pero va a ser muy pequeña. Es decir, a este nivel de precio, esta es la cantidad ofrecida, y a ese nivel de precio, esta es la cantidad demandada. De acá a acá hay una distancia muy pequeña, lo cual el problema de la escasez existe, pero en el corto plazo, en T sub 0, es corto, es pequeño, digamos. Ahora, ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, tanto la demanda como la oferta se hacen más elásticas. Supongamos que esto es continuo. ¿Qué significa? Que este precio máximo que se impuso se mantuvo a lo largo de los años, y a lo largo de los años empezaron a aparecer nuevas propiedades, hay nuevos dueños, y también cambiaron las condiciones de la demanda. ¿Por qué? Porque este terminó siendo un precio muy atractivo para los jóvenes, supongamos. Mankiw da el ejemplo específico de los jóvenes. Se mantuvo un precio máximo a lo largo de los años, entonces los jóvenes que empezaron a decir, che, está barato irse a vivir solo, vámonos, me voy a vivir solo, me lo pagan mis viejos, o me voy a vivir con amigos, y empieza a haber más gente que va llegando a la ciudad, atraída por estos precios máximos, que están por debajo del precio de mercado, con lo cual son muy atractivos para mucha gente, con lo cual la demanda empieza a ser cada vez más elástica, y la oferta también. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué significa que la demanda sea cada vez más elástica? Significa que un cambio en el precio produce una variación mayormente proporcional en la cantidad demandada. ¿Cuál es el racionamiento que hay acá? Algo que quizás ustedes lo hayan vivido. Los propietarios empiezan a poner barreras de entrada a los inquilinos absurdas, garantías irrisorias, no sé, adelantos que son totalmente inviables, provisión de mascotas, eligen a las personas que no tengan hijos, hacen listas de esperas. Bueno, se produce toda esta situación que lo que termina afirmando Mankiw es que la brecha que hay, la escasez que hay, el exceso de demanda que hay, termina siendo mayor en el largo plazo si vos dejás este precio máximo por debajo del precio de equilibrio al que se debería llegar, al que deberían irse los precios si no hubiera una intervención del gobierno, si no hubiese un control de precios. Bueno, espero que se haya entendido, si no, de todas formas me pueden preguntar y lo vemos en clase. Ahora vamos a pasar a ver precios mínimos. Bueno, con los precios mínimos pasa algo similar. Un precio mínimo es el precio más bajo al que un determinado bien o servicio puede ser vendido. Obviamente esto también viene impuesto por el gobierno, digamos, es una ley, una norma, un decreto que debe cumplirse, y básicamente lo que dice es que esto es lo mínimo que puede costar un bien y o servicio. Si se vende más bajo, es ilegal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren dos situaciones paralelas a las anteriores, pero disímiles en cuanto a la dinámica. Es decir, en esta situación el precio mínimo no es obligatorio. Un precio mínimo que está por debajo del precio de equilibrio, algo que no aclaré, pero me parece obvio, son los vendedores quienes tienen incentivos para promover o impulsar los precios mínimos, porque pueden considerar que, por ejemplo,
el precio de equilibrio es demasiado bajo para que el negocio sea rentable, porque, por lo que sea, porque tienen más ambición de ganar más plata. Recuerden que estamos suponiendo una lógica de competencia perfecta, donde las personas, las empresas, las familias tienen una conducta egoísta, y eso significa que todos buscan maximizar su beneficio, y maximizar el beneficio es, del lado de la demanda, es comprar la mayor cantidad posible al menor precio posible, y del lado de la oferta, vender la mayor cantidad de bienes o servicios posibles al mayor precio posible. Con lo cual, argumentos sobran para que se imponga un precio mínimo. Para que los vendedores quieran imponer un precio mínimo en un determinado mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que les decía, acá en esta situación no es obligatorio. ¿Por qué? Porque obviamente los vendedores van a preferir que el producto se venda a 3 que a 2, no solo porque el precio es más alto, sino porque en 2 la cantidad ofrecida es, supongamos, de 80, y la cantidad demandada es de 120. Hay un exceso de demanda, ¿no? ¿Y qué significa que hay un exceso de demanda? Bueno, que la gente estaría dispuesto a comprar más por más plata. Entonces el precio se va a ir ajustando hacia este punto de equilibrio, y acá se va a quedar. El precio no va a ser obligatorio. Ahora, ¿qué ocurre en esta situación? Donde el precio mínimo está por encima del precio de equilibrio. Se da una situación de excedente, como bien dice acá. Esta situación de excedente lo que está demostrando es que básicamente a un precio de 4, que es donde se cruza esta barrera de precio mínimo con la curva de demanda, la gente demanda 80 vasos de helado. Pero ese mismo precio, los productores quieren vender 120. Volviendo a la suposición que hicimos antes, sobre que cada persona compraba un vaso de helado, podemos decir que quedan 40 vasos de helado sin vender, 40 personas se quedan sin sus helados, y hay vendedores que se quedan con un stock de 40 vasos de helados, que lo tienen que tirar a la basura. Se da esta situación de excedente o exceso de oferta. Una de las conclusiones a las que podemos llegar es que antes de que se impusiera este precio mínimo, estamos seguros que los compradores están mejor, porque pagaban más barato y consumían más de 80. Consumían 100, ¿no? Es la mitad de esta diferencia, 120 menos 80 dividido 2. Y ahora alguno de ustedes me podría decir, bueno, sí, está bien, es cierto. Y los vendedores también están peor, porque antes de eso vendían a menor precio, pero a mayor cantidad. Bueno, pero no sé si recuerdan que esto no es necesariamente así. Hagamos el análisis desde el punto de vista de los ingresos totales. ¿Se acuerdan qué eran los ingresos totales? Los ingresos totales eran P por Q. Y básicamente eran lo que pagaban los compradores y lo que recibían los vendedores, ¿no? Entonces, en esta situación inicial de equilibrio, los vendedores estaban pagando 3 por 100, 300 eran los ingresos totales que recibían los vendedores. Ahora se impuso este precio mínimo, y los ingresos totales son mayores o menores. Son 40 por 80, son 4 por 80, perdón, 320. Tienen 20 pesos más de ingresos totales, o 20 dólares, o 20.000, o 20 millones, ustedes quieran. Con lo cual, si bien hay vendedores que se quedan sin vender su stock, hay un grupo que logra vender esta cantidad, 80, a este precio, y este mercado, los ingresos totales aumentan. Bueno, creo que se entendió, y si no, obviamente, insisto, me lo preguntan en clase. Vamos a ver esta situación del salario mínimo, y después ya nos metemos con impuestos. A ver, este análisis que hace Mankiw del salario mínimo, él lo plantea como un escenario donde hay dos posturas encontradas. ¿Por qué? Vamos a empezar por lo básico, y después les voy a contar los argumentos de Mankiw, y después les voy a dar los míos. En primer lugar,
todos sabemos que, si bien estamos en una lógica de competencia perfecta, si hay un mercado que no es homogéneo es el mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos mercados laborales que dependen del sector, del área, de las personas, del nivel de especialización, del nivel de estudios, de miles de factores. Hay muchos mercados laborales, entonces hacer un análisis sobre el mercado laboral, así a secas, digamos, es muy incompleto y puede arrojar resultados falaces. Entonces, nosotros tenemos una situación de un mercado laboral libre, o sea, significa que está desregulado, porque recordemos que los precios máximos o mínimos los impone un gobierno. Esto es un mercado laboral desregulado. El salario que es el precio. El precio en un mercado laboral es igual al salario, que es lo que pagan las empresas, los trabajadores, y es lo que reciben los trabajadores. Ahora, esto es importante que lo entiendan porque suele haber una confusión sobre estas definiciones. La oferta de trabajo en un mercado laboral son las personas que buscan trabajo, las personas que ofrecen su mano de obra. Y la demanda de trabajo son las empresas que están buscando gente. ¿Por qué esto es así? Bueno, si lo analizamos desde la lógica de la oferta y la demanda, cuando el salario en un determinado mercado laboral es alto, hay mayor cantidad de oferta de trabajo, hay más gente ofreciendo su trabajo. Y viceversa, cuando el salario en un mercado es muy bajo, las empresas salen a buscar mucha gente, salen a ofrecer muchos puestos de trabajo. Según la lógica de la oferta y la demanda, el salario de equilibrio se va a ajustar naturalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda, valga la redundancia, para llegar a este punto, a este nivel de equilibrio. Ahora, ¿esto es estrictamente cierto siempre? Bueno, sí, puede que se llegue a un salario de equilibrio. El tema es si el salario de equilibrio le alcanza a la gente para vivir dignamente o para estar por encima de la línea de pobreza y acceder a una canasta básica, incluso podríamos pensar en la línea de indigencia. Y esto no siempre es así. Que haya un salario de equilibrio no significa que la gente con ese salario, las familias, puedan acceder a un nivel de vida digno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se puede empezar a regular el mercado laboral poniendo un salario mínimo y se va a producir la situación que habíamos visto antes. Es decir, hay una oferta de trabajo a este nivel de salario mínimo, es decir, este es el salario mínimo que legalmente pueden recibir las personas que son contratadas o las personas que ya están trabajando. Y este nivel de salario mínimo, la cantidad ofrecida es X. Supongamos 150. Pero este nivel, la cantidad demandada por las empresas es mucho menor. Supongamos 50. Es decir, hay una brecha acá, que es un excedente de mano de obra, que no es otra cosa que desempleo. Esta situación va a ser así. Un salario mínimo puede generar desempleo. ¿Cuáles son los argumentos que da Mankiw más allá de esta lógica? Lo que Mankiw dice es que, bueno, este salario mínimo puede empezar a ser atractivo para muchos jóvenes, que como consecuencia dejan sus estudios, ya sea el secundario o la universidad, para empezar a trabajar. Esto también puede llegar a ser cierto, sobre todo en algunos mercados laborales que son recesivos, donde hay mucha gente que aceptaría un salario muy bajo a cambio de capacitación profesional, ¿no? Esto también pasa acá. Y ya si el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, más atractivo y más promueve que los jóvenes abandonen sus estudios secundarios o universitarios. Esto puede llegar a ser cierto. Y también dice que incentiva que los trabajadores poco calificados se sigan capacitando. Porque si antes se capacitaban para llegar a mayores niveles de salario, ahora si el salario mínimo está por encima del precio equilibrio, esto es un desincentivo. Yo agrego algo más.
¿Qué pasa cuando hay un exceso de mano de obra, un excedente, cuando hay desempleo, cuando hay más oferta que demanda de trabajo? Las empresas empiezan a hacer algunas discriminaciones, empiezan a hacer búsquedas absurdas, como también está pasando acá, que por ejemplo para un puesto junior se piden de 5 a 10 años de experiencia. Y hay una cantidad de personas que van a conseguir el trabajo, que van a estar quizás sobrecalificadas, pero va a haber mucha gente que no tuvo la calificación adecuada, no tuvo la formación, ni la experiencia, que se van a quedar sin empleo. Ahora, como les dije al principio, hay muchísimos mercados laborales, y no solamente tenemos que analizar el mercado laboral de las multinacionales, o de empresas grandes. Hay un montón de mercados laborales donde si nosotros no ponemos un salario mínimo, como las empresas tienen una conducta maximizadora de beneficios, pues puede que se dé que el salario de equilibrio sea muy bajo y llegue a niveles donde no alcance para cubrir, como les decía, la canasta básica, ¿no? No todos los mercados laborales son iguales. ¿Qué pasa en esos casos si no hay un salario mínimo? Bueno, la gente tiene que agarrar lo que venga. No pensemos en el trabajo que buscan los universitarios. Hay otros mercados laborales donde hay gente que no tuvo acceso a una educación de buen nivel, no tuvo acceso a formación universitaria. Mucha gente que sale a buscar trabajo en condiciones de pobreza. Y toda esa gente tiene que agarrar lo que venga cuando no hay un salario mínimo, aunque el salario de equilibrio sea muy bajo y no alcance para cubrir la canasta básica, y eso es muy, muy común en economías recesivas, economías no desarrolladas. Y quizás hasta tienen que agarrar 2 o 3 empleos. Básicamente se pasan toda su vida, toda su vida y todos sus días trabajando. Entonces está esta postura que lo que dice que el salario mínimo aumenta el ingreso de trabajadores pobres y establece un piso mínimo de dignidad a pesar de los efectos adversos, considerados bajos respecto del beneficio social logrado. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Bueno, este excedente de mano de obra, este desempleo, esto se va a dar en muchos mercados laborales. En muchos otros, la gente que tiene salarios de equilibrio muy bajos va a empezar a ganar más. Y los que empiecen a trabajar, van a empezar a trabajar con un salario más digno. Yo, honestamente, estoy a favor de esta postura. Estoy a favor de que haya salarios mínimos, sobre todo en economías recesivas. Porque, bueno, justamente, hay un beneficio social que es mayor a los efectos adversos que produciría un salario mínimo. Además, yo creo que la gente que está más especializada ya tiene salarios de equilibrio que están por encima del salario mínimo. Y es cierto, los jóvenes, la gente sin experiencia, la tiene más difícil, pero la tiene más difícil independientemente del salario mínimo. Si no hubiese salario mínimo, quizás también la tiene más difícil. Porque puede que haya de todas formas, puede que en el mercado haya un excedente de mano de obra igualmente. ¿Por qué? Bueno, porque el país no tiene un desarrollo productivo, desarrollado, no hay inversiones que llegan de manera constante, entonces la demanda de trabajo es baja. Yo soy defensor de esta política de salarios mínimos en economías recesivas y donde hay mucha gente desempleada y donde hay niveles de pobreza muy altos. Bueno, con esto terminamos con el tema de los precios máximos y mínimos. Ahora vamos a ver impuestos.